Hola, profe. Hola, Seidi, ¿cómo estás? Bien. Mucho gusto. Hola, Josnelli. Buenos días, profe. Buenos días, la niña. Hola, María José. Hola, hola. Imaru, ¿cómo estás? Imaru Torres. Me gusta trabajar con ese grupo, es bonito. Imaru, Buenos días. ¿y por qué no poner la cámara, niña? Me acabo de levantar. No importa, aquí es con cámara. Poner la cámara. Eso no importa, acaba de levantar. Va a entrar la Yulisa. No, ya voy, que estoy poniendo Por más cosas favor, acá. por favor. Y la María José anda paseando por toda la casa. Está sola la silla ahí, María José. María José, ¿qué es la paseadera que te andas? Buenas. Hola, Julisa. ¿Cómo estás? Bien. Ahí estás hablando de bolas, Seidi. Bueno, hola, Aymaro, muy bien. Vamos a comenzar. Las niñas, ¿cómo están todas? ¿Cómo amanecen? ¿Qué tal la semana laboral? ¿Cómo estuvieron? ¿Todo bien? ¿Cómo están sus emociones, su vida familiar, sus Todo novios, sus... cansado. Todo cansado. ¿Perdón? Todo cansado. Cansado. Bueno, pero después va a descansar. Ya viene Navidad, Año Nuevo. Ya viene esa época buena del año, ¿verdad? Así en la vida de mucho esfuerzo. Por eso hay que estar todo bien, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a comenzar nuestra clase el día de hoy tomando en cuenta algunos detalles muy importantes. Lo primero, ya subieron todos la tarea. Cerró ayer, ¿verdad? Yes. Bueno, esa tarea es muy importante. Lo segundo, hoy voy a habilitar un foro que va a estar habilitado después de la clase hasta la medianoche. Ese foro solo va a ser sobre la clase de hoy y de la semana pasada, pero primero miremos la clase para ver de qué va a ser el foro, ¿verdad? Les voy a compartir un documento aquí ahorita que se está descargando de la clase de hoy. No lo encuentro ese bandido documento, muchachos. Espere, ya vamos a ver. No, no está. Espere. Ay, sé que estoy en la universidad, ya se dieron cuenta, ¿verdad? Cuando estoy en mi casa las cosas son más rápidas, ya tengo todo listo. Pero ahorita me vine a la universidad, pues entonces, pues, es diferente el asunto. Pues. Ok. Entonces, quiero ver si ya se puede ver el documento. Ustedes me avisan si ya se está viendo el documento. Ya se mira, chicos. Ya. Ok. Entonces, ese es el tema que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué dice ahí? Yulisa, ¿qué dice? Visión de conjunto del metabolismo. Correcto. Definiciones útiles. Eso tiene que ver con lo que miramos la clase pasada. ¿Quién me ayuda con la lectura? Por favor. Metabolismo. El metabolismo es un conjunto integrado de reacciones químicas que tienen lugar en el organismo y que nos capacitan para extraer energía del medio y utilizarla para sintetizar bloques de construcción que se emplean para fabricar las proteínas, los carbohidratos y las grasas esenciales. Perdón. Algunos puntos fundamentales a recordar sobre el metabolismo son Ok, cada reacción. espérate, Yulisa, vamos con calma. Muchas gracias. A ver, entonces dice que el metabolismo es el conjunto integral de reacciones químicas, ¿verdad? Que ocurren en los seres vivos, ¿no?
¿Para qué se da eso? Dice ahí, para extraer energía. Que esa energía, ¿verdad? Se va a emplear para la fabricación de proteína, carbohidratos, de grasas. Ese es el metabolismo, que ya ustedes saben que se divide en dos partes, catabolismo y anabolismo. Vamos a ver a continuación. Pero para que tú puedas entender en qué consiste el metabolismo, hay que recordar algunos puntos fundamentales. ¿Cuál es el primero, Julissa? ¿Qué dice el primero, Julie? Cada reacción no tiene lugar de manera aislada, sino que proporciona un sustrato que es la sustancia sobre la cual actúa una enzima para la siguiente. Es decir, gracias. Es decir, que las reacciones metabólicas, chicos, no son aisladas, todo es un conjunto. Por ejemplo, usted metaboliza un carbohidrato para darte, vamos a ver más adelante, para darte la glucosa. Esa glucosa va a activar energía, pero activa otras reacciones. No están aisladas, sino que están todos concatenados. Y ahí dice, de manera que un sustrato es para otra reacción. Es decir, el producto de una reacción va a servir para dar inicio a la otra. El punto número 2, María José Vela. ¿Qué dice el 2, María Vela? De este modo se crean vías en las que el producto final de cada una de ellas forma un sustrato para otras, produciendo un proceso continuo. ¿Estamos entendiendo? Es decir, hay vías en que el producto final de una es sustrato de otra. Josnelli, ¿qué sigue? Mucha gente compara el metabolismo con un mapa en el que las vías son como carreteras con escalas intermediadas a lo largo del trayecto. Sigue. Okay. Las carreteras necesitan semáforos y limitadores de velocidades, mecanismo de regulación para controlar el volumen y la velocidad del tráfico. Sigue. Algunas de las carreteras son de un solo sentido, lo que significa que hay que dar grandes rodeos para formar algunos productos intermedios. Recuerda que cuando estás de viajes es importante saber dónde vas, pero no es necesario conocer los nombres de todos los sitios por lo que pasas. Gracias, Josnelli. Estamos entendiendo, muchachos. Aquí hay una metáfora, una comparación. Está comparando, pues, que el metabolismo es como el mapa de carreteras, de varios trayectos. Y usted sabe que en la carretera hay semáforos. ¿Qué hacen los semáforos? Regulan. En el metabolismo hay que regular. De esa regulación es lo que vamos a hablar el día de hoy en el foro. Hay que regularlo. ¿Cómo? Hay que limitar la velocidad, más rápido, más lento. Para esto son las enzimas y la hormona, ¿verdad? Ok. Y ustedes saben que hay carretera un solo sentido. Igual en el cuerpo hay reacciones que una sola vía. Es decir, no es reversible. Hay reacciones que son reversibles, ida y vuelta, pero unas no, como la carretera un solo sentido. Y lo último que dice es muy cierto. Si usted va a Managua, León, ¿a usted te interesa llegar a León? Pero los nombres de los pueblos que están en el camino, que Nagarote, que La Paz Centro, que no sé qué, usted puede saber, pero si usted no sabe, eso no tiene importancia, porque tu objetivo es llegar a León. ¿Estamos entendiendo, verdad? Igual pasa con muchas reacciones. Tienen producto intermedio, que no es necesario saber. Lo que es saber es dónde inicia, dónde termina. ¿Estamos captando, verdad? Ok, muy bien. Ahora miren lo que dice aquí. Las vías metabólicas se pueden clasificar como catabólicas o anabólicas. Seidi, ¿qué es el catabolismo, Seidi? Espere, profe, que estoy con el celular y vino chiquitita la letra. Espérate que le voy a dar más zoom. Espérame. Ay, ¿qué es? Yo le voy a dar. Le di más zoom. Ahí déjelo. El catabolismo es la ruptura, de paréntesis, degradación de moléculas complejas ricas en energía, como las proteínas, los carbohidratos y las grasas, dando lugar a otras más simples. Por ejemplo, el carbono, el agua, el oxígeno y el nitrógeno. La energía liberada es
capturadas como trifosfato de adenosina, ¿Sí? entre paréntesis ATP, y es almacenada por ser utilizada en reacciones Sintéticas. anabólicas. Ok, gracias, Seidi. Entonces, miren que eso habíamos visto en la clase pasada, ustedes tienen su cuaderno. Catabolismo es la ruptura, romper, destrucción, degradación, dicen de paréntesis. ¿De qué? De moléculas que son ricas en energía. ¿Cuáles son esas moléculas ricas en energía? Las que estudiamos en química orgánica 1 y 2. Las proteínas, los carbohidratos y las grasas o lípidos. ¿Se acuerdan, verdad? Nos dan energía. Esa molécula da energía, pero todas, escuchen bien, todas, sin excepción, al final, ¿a qué se reducen? Dióxido de carbono, mira esta, agua y amoníaco. Vamos a ver un poquito más adelante. Y se libera energía. La energía es el trifosfato de adenosina, ATP. Esa es la forma de la energía del cuerpo, ATP. Y es almacenada para ser utilizada. Ok, ese es el catabolismo. Ahora, lo contrario del catabolismo, ¿qué va a ser? ¿Y Maru, qué va a ser lo contrario? Y Maru Torres, lea. No estás leyendo, no tenés el micrófono activado. A veces le falla el audio a la Imari. No se oye. No se oye. Bueno, Julissa, lee vos porque la niña parece tener problema con el audio. Por favor, Julissa, apóyenos, sale, por favor. El anabolismo es la síntesis de moléculas complejas a partir de otras más simples. Por ejemplo, proteínas a partir de aminoácidos y glucógeno de la glucosa. Las reacciones sintéticas requieren energía que proviene de la hidrólisis de ATP. Ok, está ahí. Miren, gracias, Julissa, muy amable. Dice, el anabolismo, dice, es la síntesis. ¿Qué cosa es síntesis? Fabricar. El catabolismo destruye, el anabolismo construye, sintetiza. ¿Qué sintetiza? Moléculas complejas. ¿A partir de qué? De moléculas sencillas. Y ahí te da un ejemplo. Ella construye una molécula grande como es la proteína. ¿A partir de quién? De los aminoácidos. Construye una molécula grande como el glucógeno. ¿A partir de qué? De la glucosa. Y esas reacciones requieren energía que viene de la hidrólisis del ATP. Y esto aparece acá en la figura 1.1. Está por aquí, esta figura. La figura es muy compleja. Después la vamos a ver. Ok. Muy bien. Ahora, habíamos dicho, todas las vías metabólicas se deben regular. Y la regulación, escuchen bien, es lo que vamos a hacer en el foro que les voy a habilitar hoy. Miren lo que dice aquí, regulación de las vías. Hay que regular. Regulación, muchachos, es algo así. A ver, les hago una pregunta, chicas. Una comparación. ¿Qué pasa si a las 6 de la tarde, que es hora pico del tráfico, qué pasa si se va la luz en el semáforo y no hay un policía? ¿Qué pasa ahí? Dime, ¿qué puede pasar? Un accidente, se arma el desastre. Un caos. Todo el mundo quiere pasar, todo el mundo pitando, ¿verdad que sí? Se produce un caos. Decir que el semáforo está ahí para regular y en su ausencia el policía. Si no está ninguno de los dos, todo el mundo ahí es la ley de la selva. Eso pasaría en nuestro cuerpo si no hay regulación. Hay que regular. ¿Cómo se da esta regulación, Josneili? Ayúdeme con la lectura, por favor. Josneili Rocha. ¿Qué dice? Cada vía metabólica contiene habitualmente una reacción que es esencial y reversible a la velocidad de funcionamiento de dicha vía.
Las enzimas que catalizan estas reacciones están sometidas a una estricta regulación para asegurar que Ok, la espera, vamos por parte, Jonely, gracias. Dice, todas las vías metabólicas que tienen una reacción irreversible, si no hay vuelta atrás, hay que limitar la velocidad, regular. Entonces, hay las enzimas catalíticas, catalizador, recordamos, miramos en química inorgánica, el catalizador aumenta o desacelera a una velocidad de una reacción. Entonces, estamos sometidos a una estricta regulación. Esa regulación asegura dos cosas. La primera, Josleni, ¿qué asegura? la velocidad de la vía esté adaptada a las necesidades de la célula. Esté adaptada, acento en la esté. Y la segunda, Las vías de síntesis y degradación de cualquier molécula no estén activas al mismo tiempo, ya que ellos darían lugar a un ciclo inútil. ok, es decir, que la regulación permite dos cosas. Primero, que la velocidad esté adaptada a la necesidad. Es decir, que la célula solo va a sintetizar aquello que necesita. Si no necesita, no lo va a sintetizar. ¿Me explico? Es decir, está adaptada a la necesidad. Si la célula no necesita energía, no lo va a sintetizar. Eso es lo que hay que regular. Lo segundo, que la degradación y la necesidad, la síntesis, que son dos procesos contrarios, es decir, el catabolismo y el anabolismo son procesos contrarios, tienen que estar activadas al mismo tiempo. Se degrada, se sintetiza. Y lo contrario, porque si no, va a dar un ciclo inútil. ¿Qué cosa es un ciclo inútil? Por ejemplo, si degrada un carbohidrato, da energía, y la célula no necesita energía, se va a perder esa energía. Sería inútil. ¿Estamos entendiendo? Ok, muy bien. Después, ¿qué dice por acá? Que la mayoría de las vías metabólicas tiene lugar en distintos compartimentos de la célula. ¿Acuerdan que yo les mandé a hacer el dibujo de la célula, verdad? Sobre todo la mitocondria. En la clase presencial vamos a hablar por qué de eso. La mitocondria. Y tejido al mismo tiempo. Entonces, las vías deben estar reguladas cuidadosamente. ¿Para qué cosa? Miren qué importante. Para asegurar que no solo la producción de energía y producto intermedio es suficiente para satisfacer la necesidad de cada célula, sino que cosa, ajustar. No es solo la necesidad, también hay que hacer ajustes. ¿Ya? Ok. Y el control de las vías metabólicas debe ser también flexible. ¿Para qué? Para permitir adaptación a distintos ambientes. Ahí está un ejemplo. En una situación postpandrial. Postpandrial es cuando usted no ha comido, ¿verdad? Es lo contrario del ayuno o periodo de ejercicio. Entonces, esos mecanismos de control deben coordinar las vías de todas las células del organismo. Es decir, cuando usted hace ejercicio, su célula va a demandar de más energía. Pero si usted acaba de comer, su célula va a demandar de menos energía. Todo eso tiene que ver con los mecanismos de control. Y eso es lo que vamos a hablar en el foro el día de hoy. ¿Cómo se da esos mecanismos de control, señorita María José Vela? Hay tres mecanismos principales de control de las vías metabólicas: provisión de sustrato, control de alostérico y control hormonal. Apréndelos ahora porque forman la base del control de todas las vías metabólicas. Ok, entonces, tres mecanismos de control. Escuchen bien, tres. O sea, como si hacemos una comparación con lo de la policía, pues, del tránsito, la carretera. Tenemos el semáforo, es un mecanismo. Tenemos el policía, es otro mecanismo. Y tenemos que ser los policías acostados. Es un mecanismo para regular el tráfico, ¿verdad? Si está el semáforo, regula el policía y el policía acostado para que usted no pasa tirado. Son mecanismos de control. Tenemos tres. Entonces, ¿cuáles son? El primero, provisión de sustrato. El segundo, control alostérico. Y el tercero, control hormonal, las hormonas. Vamos a aprender. ¿Qué dice el primero? Número uno. ¿Qué dice, señorita María Vela? ¿Qué dice el primero?
Provisión de sustratos. Si la concentración de sustrato es factor limitante, la velocidad de la vía disminuye. Ok, ¿qué significa esto? ¿Cómo interpretas tú, María Vela? ¿Qué te tienes que decir ahí? Si la concentración es factor limitante, la velocidad disminuye. Dime, ¿cómo entiendes tú eso? A ver, ¿qué es sustrato? El sustrato son las sustancias que dan origen a una reacción, ¿verdad? Recuerden eso. Miramos en química orgánica. Entonces, ¿cómo interpreta eso, María José? Como el ejemplo que usted acaba de dar con los policías acostados, que al ver el conductor eso, baja la velocidad. Entonces, al estar el policía allí, entonces el conductor baja la velocidad y ahí es donde dice que la vía disminuye. Algo así lo entiendo. Correcto. Muy bien. Es decir, ahí tenemos que el mecanismo va a ser un mecanismo compensatorio. Si el sustrato está concentrado, puede aumentar o disminuir la velocidad de reacción. Ok. Tenemos el segundo mecanismo, control alostérico. Señorita Seide, por favor, ayúdenos con la lectura. Provisión, control alostérico. Los alostéricos son los sitios reguladores de una enzima, distintos de los sitios catalíticos activos y pueden reducir o aumentar la actividad enzimática. Con frecuencia, este control lo ejerce el producto final de una vía que se puede actuar de forma positiva, vía estimulada o negativa, vía inhibida. Mi vida. Ok, Seide, gracias. Dice entonces ahí, control alostérico. Chicos, cuando hablamos de control alostérico, miren lo que dice aquí, nos habla de enzimas. Son sitios regulados por enzimas. ¿Te acuerdas cuando miramos en química orgánica? Enzima más sustrato libera la enzima. ¿Se acuerda de eso? Química orgánica. Entonces, están las enzimas en los diferentes sitios catalíticos. Esa enzima puede reducir o aumentar la velocidad de una reacción. Eso se llama control alostérico, ¿no? Y con frecuencia ese control ejerce el producto final de una vía que puede ser positiva o negativa. Bien. Y finalmente tenemos el control hormonal, quizá uno de los más importantes. Todos son importantes, ¿verdad? Pero el hormonal es el más importante. Tal vez la Aymara ya puede leer. Torres, ya tenés el micrófono, intentar control hormonal. No se le oye nada. Bueno, Yulisa, por favor, sea amable. Control hormonal. Hay dos posibles mecanismos por los que las hormonas, como la insulina o el glucagón, pueden afectar a la actividad enzimática y de este modo a la capacidad de funcionamiento de las vías metabólicas. Es decir, hay dos posibles mecanismos. Ya hormonas como la insulina. La insulina, más adelante, regula cuánto azúcar pasa al torrente sanguíneo y el glucagón hace lo contrario, permite, ¿verdad? Vamos a ver esas dos hormonas, insulina y glucagón. Entonces, tiene capacidad de funcionamiento de las vías metabólicas. ¿Cómo afectan eso? ¿Qué dice la primera? Yulisa. En primer lugar, micrófono, Yulisa. Perdón. En primer lugar, mediante la fosforilación. Aquí sigue, fosforilación, aquí arriba. Ajá. Fosforilación. Esperen. Reversible. Reversible en las enzimas que pueden incrementar o reducir la actividad. Por ejemplo, el glucagón produce fosforilización de la glucógeno sintasa y de la glucógeno fosforilasa. La primera se inhibe por la fosforilación, mientras que el glucógeno fosforilasa se activa.
Esto asegura que la síntesis y degradación de glucógeno no se activa al mismo tiempo. Ok. Es decir, el primer mecanismo de control hormonal tiene que ver con la fosforilación del átomo de fósforo. Entra en acción el átomo de fósforo en la reversibilidad de la enzima y eso puede aumentar o desactivar. Y te da un ejemplo. El glucagón produce fosforilación de la glucógeno sintasa. La glucógeno sintasa es una enzima y el glucógeno se fosforiliza. ¿Qué va a dar ahí como resultado? El glucógeno se activa. Ese es un ejemplo. En segundo lugar, señorita Josnel, en segundo lugar, ¿qué nos dice? Josneli. El que dice en segundo lugar, profe. Sí, sí, sí. En segundo lugar, las hormonas pueden afectar a la velocidad de una vía metabólica mediante la inducción, es decir, aumentando la cantidad de enzimas sintetizadas a través del estímulo de la velocidad de transcripción de su ARN. De manera similar, bajo ciertas condiciones, las hormonas pueden inhibir la transcripción y, por tanto, la síntesis de algunas enzimas. A esto se le llaman represión. Muchas gracias. Entonces, en este caso, tenemos que el segundo mecanismo de control o regulación de las vías hormonales tiene que ver con las hormonas inductoras que aumentan la cantidad de enzimas sintetizadas o estimulando. Y ahí te da un ejemplo, estímulo de la velocidad de transcripción de ARN. De manera similar, también pueden inhibir. Decir, en resumen, que los mecanismos de control de las vías metabólicas son tres. Primero, la provisión de sustrato. ¿Qué es la provisión? ¿Cuánto sustrato hay? ¿Cuánto está pendiente? ¿Cuánto hace falta? La provisión. La segunda, el control holostérico. Cuando hablamos de control holostérico, estamos hablando de la ausencia o presencia de enzimas que son activadores de los procesos. Después vamos a ver qué son las enzimas en la próxima clase presencial. En detalle, aunque ustedes ya miraron en química orgánica. Y el tercer control es a nivel ya de hormonas. Estamos hablando de hormonas. Las hormonas son sustancias especiales, la mayor parte son proteínas especiales, cuya función es mantener equilibradas las diferentes reacciones químicas para que ellas ocurran de manera equilibrada y no haya un descontrol. Es decir, que una, ¿cómo le diría yo? Una ecuación química va a suceder acoplada a otra, de tal modo que no va a haber nunca una reacción innecesaria. ¿Ok? Pero hay algo que deben saber, chicos, chicas. ¿Qué es lo que deben saber ustedes? Que muchas veces se da el caso que estos procesos no se dan a como debe ser. Entonces ahí vienen trastornos. ¿Y qué pasa cuando se dan esos trastornos, muchachos? ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Qué pasa cuando se dan esos trastornos? Ahí vienen los diferentes, ¿cómo le dijera yo? Mira, muchachos, ¿están viendo mi cámara? Sí. ¿Ah? Estamos viendo el mundial, estamos viendo el mundial. ¿A dónde? En Yo su no sé qué cámara. diablo, no sé qué diablo toqué, vos. No sé qué diablo toqué, que no Nos me va a dar miro clases yo. de fútbol. ¿Ah? No. Estoy compartiendo algo, ¿no? Ya me avisó del tiempo. Ya no, ya no. No sé qué diablo toqué aquí. Estaba viendo el mundial, ya lo vimos. No, no. No, muchachos, yo soy responsable. A mí me gusta el fútbol y todo, pero primero la clase, el mundial después. Además, hoy jugamos equipo ahí, no sé, pues.
A mí me gusta ver el Brasil. ¿Cuándo va a jugar Brasil? El día que juega Brasil, tal vez. Ok, Mañana, y también, ¿ah? Nicaragua va a jugar mañana. Nicaragua contra no sé qué. Ok, entonces, en este caso, tenemos, voy a volver a compartir el libro. Ay, señor, bueno, pero ya esa parte no era importante. Lo que vamos a compartir entonces ahora, ay, Tavares. ¿Qué diablo hiciste en la clase? ¿Dónde estaba? ASIC Full Scrap. Espérenme. Ok, aquí está la vaina. Lo están viendo, ¿verdad? El libro. ¿Ah? yes. Ok, entonces en este caso estamos hablando que son los mecanismos de control. Después vienen los principios básicos de energética. Esa parte vamos a ver en la clase presencial, ¿verdad? Y de tal modo que iríamos a este cuadro que está aquí. No, este no. ¿Cuál era? A ver. Este que está aquí. Ejemplo, mira este cuadro está muy bonito, le vamos a dar más zoom. ¿Lo miran bien? Ejemplo de las vías catabólicas y anabólicas. Fíjense, las vías catabólicas, ¿qué dice aquí, Julissa? ¿Qué dice aquí? Los nombres terminan en lisis. Isis, ajá, lisis. Lisis. ¿Qué Que significa? significa romper. ¿Y las vías anabólicas? Los nombres terminan en génesis, que significa crear. Ok, entonces aquí tenemos el ejemplo de la vía catabólica. ¿Cuál es la primera vía catabólica? ¿Cómo se llama? Julissa, ¿qué dice? Glucogenólisis. Glucogenólisis. ¿Qué dice después? ¿Degradación de quién? Del glucógeno. Termina en lisis, que es romper. Ahora mírame la vía anabólica. ¿Qué tenemos aquí? Génesis. Glucogénesis. ¿Entienden? Glucogénesis. ¿Qué cosa es? La Síntesis síntesis. de glucógeno. Es al revés. Una es romper, otra es construir. ¿Estamos entendiendo, verdad? Ok. Miramos entonces aquí. Proteólisis. ¿Qué cosa es la proteólisis? Degradación De la de proteína. proteína. Lipólisis, degradación de los ácidos grasos. Y glucólisis, degradación de la glucosa. ¿Ves? Y en la vía anabólica tenemos la síntesis de proteína, lipogénesis, síntesis de ácido graso, gluconeogénesis, síntesis de la glucosa. Dice otra palabra, nosotros vamos a ver muchas de esas reacciones. Cuando usted mira que termina en lisis, es romper algo. Y cuando usted mira que termina en génesis, es formar, crear, fabricar. ¿Estamos claros, chicas? ¿Mm? Sí, profe. Entonces, esas vías son contrarias, antagónicas. Una rompe, la otra crea o destruye. De tal modo que eso es lo que vamos a ir viendo. ¿Estamos? Ok, vamos a dejar de compartir eso. Y ahora voy a compartir con ustedes el aula virtual de ustedes, que es, a ver, vamos a ver, es en progreso. Esta clase es bioquímica 1 dominical. Entonces, vamos a ver lo siguiente, chicos. Vamos a hablar del foro, que voy a habilitar en un ratito ese foro, después que termine la clase. ¿En qué consiste? Bueno, vamos a ver. Vamos en la clase de hoy, sábado, y vamos a poner aquí, añadir. Ah, no lo había puesto. Ok, lo estoy poniendo ahorita, rapidito. Esto es rápido, porque yo lo tenía el sabatino. Solo voy a jalar de allá para acá. Ajá. Ok. Entonces, vamos a compartir. ¿Están viendo? ¿Ah?
Estamos viendo la página virtual de ustedes. ¿Ah? Sí, profe. Ok. Miren lo que va a poner ahí. ¿Qué dice? ¿Quién me lee en voz alta? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Julissa, lee rapidito, porfa. Tenemos poco tiempo. Apreciados estudiantes de la carrera de farmacia, en este foro van a aportar sus conocimientos sobre el metabolismo celular, haciendo énfasis en los procesos de catabolismo y anabolismo, semejanzas y diferencia entre ellos, cómo se regula el metabolismo y cuáles son los 3 mecanismos de control. Correcto. Eso va a estar habilitado ahorita en la página, ¿verdad? Entonces vamos a poner la disponibilidad. Hoy es 20, vamos a poner a partir de las 11, ¿verdad? Porque ya son las 11:40. O sea, a partir de las 11, cuando termine usted lo puede hacer. Y va a cerrar hoy a medianoche, ¿verdad? A medianoche. ¿Ok? Entonces las calificaciones va a ser el promedio, 10 puntos. Y ese acumulativo para el primer parcial. Guardar. Ok, entonces, usted va a entrar a la página virtual en la clase del día de hoy, 20 de noviembre, y vas a ir en las actividades donde dice metabolismo, ahí vas a hacer eso todo. ¿Estamos entendiendo? Vamos a poner, lo correcto es metabolismo, nos faltó algo, metabolismo celular. Ok. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Quedó claro? Voy a dejar de compartir. Eso ustedes tienen para hacerlo hoy todo el día, a medianoche. Pero no háganlo los primeros, repase la grabación. Voy a subir esa grabación, repásela bien, acuérdense de lo apunte de la clase pasada, investigue y después proceda a contestar el foro. ¿Estamos claros? Bueno, solo hay 4 personas. ¿Quién faltó el día de hoy? ¿Son todas? Sí, profe. Solo son 4. No eran 5. ¿Y la Deira? Necesita la Imaro. Son todas, ¿no? Pues somos Bueno, quedaron solo 4. Ok, chicas, ¿alguna pregunta, dudas? nada. Todo claro. Entonces nos vamos a ver el próximo domingo de manera presencial ¿a qué hora está clase? A las 11 de la mañana. Se está durmiendo a las 6, fíjate. A saber dónde estuvimos ayer. Entonces, vamos a, ya voy a revisar los estados. Vamos a ir terminando y nos vemos el próximo domingo a las 11 en punto de la mañana. No dejen de hacer las tareas. ¿Estamos claros? Bye, profe. Gracias. Buenas Gracias tardes. por conectarse. Nos vemos el próximo domingo. ¿Vieron? Vayan, pues descansen para la otra clase. Un receso. Vayan, bye.